Ya podemos iniciar. Bueno, entonces sabíamos que, en fin, lo que nosotros teníamos era que había un tipo de propósito, que este propósito entonces se discute con el cliente. Esta discusión, en sana teoría, debería ser liderada por el Product Owner y el cliente. Aquí el cliente va a expresar qué es lo que necesita, cómo lo necesita y demás. Luego que se ha tenido estas discusiones, entonces de aquí ellos dos generan historias que entonces se van a trabajar con el Scrum Development Team, perdón, con el Scrum Team. Y entonces de aquí va a salir, estas historias van a conformar algo que se llama Product Backlog. Y cuando estamos hablando en esta parte con el Scrum Team, que este sería el Scrum Master, el Product Owner y el Scrum Development Team, entonces de aquí pasa a crearse algo que se llama Sprint Backlog. Del Sprint Backlog, entonces van a ver lo que son reuniones diarias. O sea, durante el Sprint Backlog vamos a tener una reunión diaria que va a ser desde el momento cero hasta el final del sprint. A esta le vamos a llamar el Daily Scrum o el Daily Sprint. Luego vamos a tener una que es solamente de un día, que es el Planning. Y tenemos unas que son al puro final, que es el Review. Y el Retro. Esto me va a dar una parte del producto que le vamos a llamar incremento. Y este incremento, una vez que está aceptado de más, puede o no puede pasarse a la operación de una vez. Entonces empecemos a hablar un poco. Eso es lo básico que habíamos hablado, reuniones y demás. ¿Alguna palabra o cosa que no comprendan? Todo bien de momento. Ok, entonces vamos a ver. Nosotros llegamos y decimos, empecemos a contar la historia. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a agarrar cada parte de la historia, voy a hablar sobre algunas herramientas, algunas cosas que podrían realizar. Cuando usamos el propósito o la idea general, no hay nada que discutir ahí porque, bueno, eso depende del tipo de la empresa que tenga. Luego sigue la parte de la discusión. En esta discusión, nosotros no hay una herramienta específica, tampoco hay un momento en el tiempo o una reunión específica que hable Scrum que necesitan tener como para allá, para poder tener esta discusión. Esto es indiferente de cada empresa y esto es diferente por cada Product Owner, por cada Scrum Master, no debe tener ninguna necesidad o algo en específico.
hay diferentes formas de poder llevar lo que el cliente desea. Una de ellas, bueno, después de tener como la idea general, podrían hablar sobre las lluvias de ideas. Esa es una que pueden tener, que simplemente es llegar, pedir información a las personas y que ellos empiecen a generar las ideas que necesitan. Para hacer esta lluvia de ideas, pueden hacerlo en base a necesidades. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a construir un software que nos ayude para poder hacer las citas en los hospitales más sencillas. Entonces, la idea es crear algo que nos ayude con las citas un poco más fácil. La lluvia de ideas sería enfocada a este tipo de software y tendríamos que también explicar o tendríamos que hablar sobre cuáles necesidades tenemos para esto. O sea, las lluvias de ideas tienen que irse aparte de las necesidades. Entonces, puede ser que una persona, bueno, yo necesitaría que sea con el número de cédula, que es la forma más sencilla para poder tener toda la información y que de ahí, entonces, cuando se pone el número de cédula, que sea sencillo y eh, que tenga algo muy básico como botones de aceptar y de cancelar y de borrar y que nada más sea un simple cuadrito. Entonces otra persona dice, bueno, que cuando se despliegue la cédula se despliegue todo lo que sería el nombre para saber que está bien, que se despliegue el correo por información y para la confirmación de la cita y el número telefónico. Y otra persona podría decir, bueno, sí, está bien que se despliegue eso, pero si está mala esta información, debería haber una forma que haya un botón de editar. Pero para que haya un botón de editar, cualquier persona podría editar. Entonces, antes de eso, tendría que generarse un sistema de seguridad para que las personas puedan modificarlo si crean un password. Entonces, ahí es donde se va generando toda la información que las personas van a ocupar. Y cuando ya tienen las diferentes necesidades, digamos, o todas las cosas que ellos quisieran, entonces es cuando estamos haciendo como la definición general de lo que va a querer el cliente. Algunas veces no van tan específicos, sino que solamente pueden decir, bueno, yo quiero que pueda trabajar con el número de cédula, que se puedan editar los settings, que se pueda poner las fechas y que se puedan escoger, o sea, que se escojan las fechas y que se escoja el lugar donde yo puedo ir a tener la cita. Entonces, aquí es como más general porque lo que estamos generando es el Product Backlog. Entre el Product Backlog y entre el Sprint Backlog está la reunión que no está dentro de libros, pero que se conoce, que se llama Refinement, que es donde vamos a agarrar la información que está aquí y la vamos a transformar en un producto. Esto es porque en matemáticas se escribe así. X siendo las diferentes características y Y siendo el producto. Entonces aquí tenemos las diferentes características y ya nada más nos enfocamos a crear el producto que sería el que va a entrar en el Sprint Backlog. Pero obviamente dependiendo de toda la información que metamos acá, porque pueden meter muchísima información, pueden haber cosas que tomen mucho tiempo, otras que tomen poco tiempo. Entonces durante este Refinement Meeting lo primero que vamos a hacer es ponerle valor a la información que estemos buscando, es decir, vamos a poner valor a lo que queramos. Al decir valor es que se empieza a... un segundo. Un segundito.
Ok, aquí lo que quiere decir valor es que cuando el Product Owner, que es el que tiene la primera reunión con el cliente, el primer contacto para la información, entonces él va a definir lo que es valor. Ahora, esto es en libros, pero de nuevo es solamente en libros y el problema es que no siempre va a no siempre va a pasar así, o sea, puede ser que el cliente se meta un poco más o que el product owner no sepa mucho sobre qué será lo más importante, lo hagan todo en conjunto y demás. Entonces, ya tenemos esta parte de valor en donde acomodamos qué sería lo primero, o sea, la idea a la hora de hacer valor es qué vamos a trabajar primero, porque no podemos trabajar todo al mismo tiempo. Si bien es cierto, pueden tener uno de los modelos de pensamiento que habíamos dicho anteriormente. A ver, voy a sumarle una hoja. Podríamos tener que sean entregables individuales y que cada entregable individual sea útil por sí mismo. Así como este podría ser un cuarto 100%, este un baño 100% y este una sala 100%, o sea, son independientes y al final de cuentas todos van sumando a la casa. O puede ser simplemente entregables que no tengan ningún que en sí no estén completos, pero que no sirvan todavía hasta que no haya una mejora. Eh, ok, entonces, a ver, aquí pueden tener entonces esas ideas, como buscar algo base que puede ser utilizado de una vez ya en este momento por la operación, o solamente como crear un entregable completo que por sí solo todavía no puede funcionar, pero que sabemos que ese pedacito está completo. Entonces hay que pensar desde ese punto de vista. Podría ser que una persona diga, bueno, hagamos que lo primero que trabajemos sea el que un software agarre el número de cédula. Entonces en ese refinamiento vamos a empezar por el número de cédula. Entonces hablamos con el cliente dentro de este mismo refinement y le preguntamos exactamente qué es lo que él quiere. Entonces el cliente por lo general se hace de esta forma. Dice, yo como usuario de la compañía, lo que ustedes quieran, quiero poder sacar una cita usando mi número de cédula. O sea, para recapitular, cambiar un poquito esta prosa. No suena muy bien. Yo como usuario quiero usar mi número de cédula para que aparezca la info sobre las citas. Siempre tienen que poner estas tres palabras, estos tres puntos. Yo, como, eso es la primera que tienen que poner. Quiero, la segunda, para que si hablan inglés y lo van a trabajar en inglés, as a, lo que son, I want to, so that, que serían las palabras en la traducción que se utilizaría generalmente en ese punto.
Aquí entonces ellos nada más empezamos a sacar esto y de una vez dentro de esta reunión, antes de empezar con todo el sprint, ya que tenemos esto, empezamos a ver cuáles son los parámetros de aceptación. O sea, cómo acepto yo que el trabajo esté bien. Entonces yo empiezo a decir, ok, ya entendemos que usted quiere con el número de cédula poder digitarla, darle un clic y que entonces aparezca la información. ¿Cuáles son sus ámbitos de aceptación? Ahí podría ser, bueno, quiero que tenga 3 botones de aceptar, cancelar y borrar. Aparte de eso, quiero que sea que solamente acepten números. Y ahí le pueden poner como todos los criterios de aceptación las personas que quieran. Esos criterios de aceptación no serían criterios de aceptación técnicos, sino serían conceptos de aceptación de la persona que está trabajando el sistema. Eh, perdón, es que me están diciendo algo de una vacuna. Segundito. Ok. Entonces, aquí solamente son los criterios de aceptación que va a tener el cliente. Con el Development Team, lo que van a empezar a trabajar es, igual lo pueden hacer todo dentro de la misma reunión, lo pueden hacer por separado, eso depende del sabor de cada empresa. Empezar a ver cuál es el tiempo de duración que va a tener el procedimiento. Entonces aquí ustedes es donde van a empezar a hablar con ellos, con el Development Team, y ver qué es exactamente lo que ellos piensan después de las cosas que han dicho. El Development Team podría empezar a hacer, dentro de esta misma reunión, la parte primero de los tecnicismos o partes técnicas que necesitan. Las partes técnicas o el desarrollo técnico no es que van a explicar, bueno, necesito utilizar una función de tal tipo y luego necesito utilizar estas variables. No es así, sino que hablan como sobre las acciones técnicas que necesitan poder hacer para poder llegar a completar eso. Entonces esas acciones técnicas las dividen en tareas. Tareas que se puede saber que son tareas porque tienen verbos que van a ejemplificar o explicar qué es lo que van a hacer. Bueno, vamos a conectar la base de datos A con la base de datos Z. Hacer esto y lo otro. Entonces se empiezan a generar como las listas de tareas necesarias para poder llegar a completar esta historia que tenemos de nuestro cliente. Entonces aquí nosotros empezamos con toda la parte de qué es lo que se necesita realizar. Puede ser que no sean necesariamente tan tecnicismos, dependiendo del tipo de proyecto, pero al final de cuentas es la subdivisión de tareas. Si ustedes estuvieran haciendo una mejora de procesos y una de las tareas es el poder recolectar tiempos y movimientos de algún proceso en específico, entonces aquí lo que estaría como tarea sería recolectar los tiempos y movimientos. Y ahí una persona podría decir cuánto tiempo podría durar en recolectarse esto. Entonces, una vez que están las tareas definidas, nosotros vamos a ponerle a estas tareas cualquiera de los dos, que serían puntos o tiempos directamente. Yo en particular trabajo con con tiempos, pero la gente últimamente está trabajando con puntos. Cada quien
lo hace como mejor desee, pero en mi caso yo prefiero tiempos, aunque de nuevo las empresas se están casando con el modelo de puntos. En el modelo de puntos, para poner los tiempos, ustedes pueden poner los rangos que ustedes quieran. Por ejemplo, que un punto representa de 1 a 2 días, que 2 puntos representa de 2 a 5 días. Pueden irlo incrementando, puede ser que sean concisos, que sea un punto van a significar cada 2 días, o que entre más puntos van subiendo, puede ser que lleven un rango más grande, pero la idea de utilizar los puntos siempre va a hacer que vayan a trabajar con rangos. Entonces, ustedes van a ponerle puntaje a la información que tienen aquí dentro de esta historia o dentro de la historia que hemos creado y las tareas. Entonces, estas tareas van a tener como estos puntitos y nos van a decir, aquí en esta nos va a decir cuánto dura en general. Entonces las tareas es lo que nos va a decir cuántos puntos va a durar cada uno o cuánto tiempo va a durar cada una. Podría ser que las tareas las dividan por tiempos, cuánto tiempo duran todas las tareas, sumen eso y luego vean en cuál de estos rangos de puntos está y le ponen entonces al sprint completo la cantidad de puntos que ustedes creen que va a llevar. Entonces, la historia va a tener una cantidad de puntos. Eso, digamos, estamos empezando al principio, cómo vamos a poner los tiempos, porque a veces puede ser que una historia tenga tantos puntos que no puede ser hecho en un solo sprint. Entonces hay que subdividirlo en varios, pero ahorita vamos a hablar sobre el tema, cuando nos devolvamos a cuando sigue el siguiente punto. Bueno, entonces ya tenemos todo este sistema de puntos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya que hemos puesto los parámetros en días y demás, se puede utilizar por votación, es decir, se le pregunta al development team cuántos puntos creen ellos que representan y cada miembro individualmente puede hacer la votación. Luego se comparan los datos para ver si la mayoría está de acuerdo con esto y si hay discrepancias, entonces se puede hablar entre ellos mismos para preguntarse por qué se cree que se están durando tantos días o por qué se cree que se está trabajando, hay tanta discrepancia en los puntos. ¿Ok? Cuando ya tenemos estas partes acá y de la historia de los puntos y demás, entonces vemos cuántos puntos podemos trabajar o cuántos pasos podemos trabajar. Entonces, si nuestro sprint dura 2 semanas, y por si no se acuerdan de la palabra sprint, recuerden que cada pedacito en el tiempo se le va a llamar sprint. Todos son sprints. ¿Ok? Entonces, como cada uno de ellos es sprint, nosotros vamos a ver cuántos puntos están teniendo cada una de las historias y vamos a ver cuántas historias estamos hablando que se pueden trabajar. Entonces ahí se empieza como a poner una sumatoria de puntos y saber cuánto se va a tener. Por lo general, las personas toman varios de estos en el refinement y hablan más o menos a general cuánto creen que pueden durar y después ya lo van subdividiendo en tareas y haciéndolo un poquito más específico para poder continuar con el siguiente punto. Una vez que ya tenemos esta parte del refinement, entonces sacamos las historias que ocupamos para que entren dentro del sprint backlog. Puede entrar una o varias historias dependiendo de qué tan largo sea y cuánto tiempo vayan a trabajar. La idea de cada historia es que las historias sí sean particularmente separadas una de otra, es decir, que yo pueda estar trabajando en una cosa y otra persona pueda estar trabajando en otra. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de esta historia de la cédula y la dividimos en varias personas, podríamos estar pensando una persona que esté generando el front donde tenga toda la información para poder poner el número de cédula, el aceptar, el cancelar y el borrar, y otra persona por separado está creando la conexión de base de datos para poder obtener la información acá. Puede ser que otra persona también esté entonces
haciendo la programación para la parte de los permisos. Porque obviamente si estuviéramos hablando de algo del Estado, aquí habría como un firewall o una serie de permisos que hay que pasar para poder obtener la información. Entonces, una persona está trabajando entre la interconexión y cómo bajar los datos y otra persona puede estar trabajando en los permisos que se van a pedir. Y tal vez esta base hay que modificarla un poco o hay que hacerle una subestructura que podría estar trabajando otra persona para poder tomar la información que se va a necesitar. Entonces, son trabajos por separado, pero al final de cuentas todo se unifica. Este sería un tipo de trabajo, este sería otro tipo de trabajo, este sería otro tipo de trabajo y este sería un tipo de trabajo por separado. Entonces estamos hablando de 4 actividades completamente individuales una de otra, pero al final de cuentas todas se suman para la misma historia. Entonces si la historia es así de compleja, pues trabajaremos solamente con una historia. Si se pueden trabajar más historias, pues se trabajarán con más historias. Pero la idea es que todas las historias y hasta sus tareas puedan ser separadas e individualizadas para que se trabaje una por una. Y entonces se van a tomar las historias y van a entrar al Sprint Backlog. Aquí cuando estamos tomándolas, nosotros podemos trabajar con una herramienta en donde vamos a poner el goal general que tenemos que queremos, que sería en este caso nuestro software para citas. Número 1. Luego aquí, Andrei, señor, sí, perdona, para empezar todo esto, ¿se sobreentiende que se cuenta con el software para poder desarrollarlo? ¿O eso es algo que en algún otro momento se tiene que negociar previamente con el cliente o el desarrollador? no, eso estamos desarrollándolo desde cero, porque la idea del software no existe. Ok, entiendo. En este ejemplo, la idea era tener un software para poder generar las citas. Entonces no sabemos, o sea, no existe el software. Por eso es que hacemos una reunión con el cliente para tener toda la lluvia de ideas y entender todas las necesidades. Porque ocupamos saber qué ocupa la cédula, el correo, la seguridad, las fechas, el lugar, porque no existe. Entonces estamos creándolo desde cero. No sé si usted te responde la pregunta. ¿Te respondió la pregunta eso? No suena si estás hablando. Si no, cualquier cosa lo pones en el chat. No, eso sí, internet, con razón.